enseñanza sigue hasta hoy en día. Aquí podemos leer nomás en el capítulo 18. Vamos a empezar verso 9. Let's look in the book of Luke chapter 18. Let's start in verse 9. Así dice la palabra de Dios. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, ¿quién? El publicano, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. And here there's a parable here that the Word of God speaks to us about pridefulness, about boastfulness, and we can read it today. It says in verse 9, and he spoke the parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. 2 men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself: God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week. I give tithe of all that I possess. And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified. Who was the Lord speaking about here? The publican. Rather than the other. Who was the other? The Pharisee. For everyone that exalteth himself shall be abased, meaning be humbled, and he that humbleth himself shall be exalted, meaning lifted up. So we see here the parable of the difference of these 2 men, the Pharisee and the publican. ¿Verdad? Vemos la diferencia de estos 2 hombres, el fariseo y el publicano. Aquí, ¿qué dice el Señor para empezar? ¿Y qué dice su palabra? Dice, hablando de estos 2 hombres, y verso 9 dice, de 2 hombres subieron al templo a orar, y uno el fariseo y el otro publicano. Dice, y el fariseo, puesto en pie, oraba, ¿qué dice? Consigo mismo. No oraba a Dios. Es una gran diferencia, hermanos, orar a uno mismo. Y hay muchas veces que uno puede hacer ese error, y vemos el error del fariseo. Oraba a sí mismo. ¿Quién puede entender eso, hermano? Muchas veces uno se piensa solo. Si se pone a pensar, oh, voy a ir, y qué hora, y qué tengo que hacer, y queriendo, se está uno hablando con sí mismo. No hay nada mal en eso. Tengo una cita, y luego después voy a ir a tal lugar, y tengo que recoger esto, y tengo que pasar por aquí. No hay nada mal, pero ¿qué pasa aquí con el fariseo? Dice que él oró a sí mismo. Qué bueno que soy mejor que los demás. Que no estaba orando a Dios. Él se estaba él mismo ensalzando. Mira qué bueno soy yo. Y los demás pobres, mira, pueden ser adúlteros, pueden ser esto, pueden ser ladrones. Qué bueno, yo soy mejor que ellos. Así empezó mal la oración del fariseo, orando a sí mismo. Por eso dice aquí, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Y luego dice, de esta manera, te doy gracias porque no soy como los otros. Hermanos, para nosotros no es orar con Dios, o para que Dios nos ensalce, no necesitamos bajar a otros. No necesitamos decir, ese hermano, híjole, todos los errores que tiene. No ocupamos. No ocupamos sacar lo que hay necesidad en otros, o errores de otros, o problemas que otros tienen, para nosotros sentirnos bien. Como decir, siquiera yo no hago drogas como ese. ¿Qué nos ayuda? ¿Cómo podíamos orar diferente? Decir, Dios, ayuda a mi hermano que tiene esta necesidad.
orarle a Dios, pedirle, no decir qué bueno que yo no tengo el problema de este. Todo iba mal aquí con el fariseo, así como Dios, el Señor Jesucristo nos dice él mismo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y luego en verso 13, ¿qué hace? Se ensalza una vez más. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Nosotros podemos preguntarnos, ¿le va a ayudar eso que ayuna y diezma? No, obviamente no, porque en verso 14 el Señor dice que dijo de estos que descendió a su casa era justificado, que en el publicano y el otro no. Entonces, en nada le ayudó que ayuna y que diezma. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenía un corazón humillado delante de Dios. Tenía un corazón lleno de soberbia y arrogancia. No importa qué hizo, si ayunaba 7 días a la semana y daba todo que tenía, en vez de nomás dar su diezmo, daba más, de nada le iba a ayudar, porque no tenía humillación de corazón para Dios. Eso es nomás un ejemplo corto. That's just a short introduction of what it is, a danger of the pride in the house of God. Because we see here that they were in the house of God. They came before the house of God, this Pharisee and this publican. They presented themselves, one without a sincere heart and the other one with a sincere heart, where he says he was on his knees. We see the example the Lord gives in verse 13 and says, and the publican standing afar off would not lift up so much his eyes. Why would he not lift up? Because he was of a humble heart. He recognized his sins before the Lord, so he would not lift up his eyes unto heaven, but smote his chest. He hit his chest himself, saying, God, be merciful to me, a sinner. He recognized how low he was in the presence of God. He humbled himself. He saw his sin, and he asked for forgiveness. He asked the Lord for help. That's what the Lord is looking for, a humble heart in all of us, especially the children of God. But in this day and time, like in many other times, there's also, as we see here, a lot of people that come to the house of the Lord who are not humble of heart. Not in one church, not in 2 churches, in all churches, in all ministries, even in this ministry, there's many, many people that work in this ministry, that serve in this ministry, but not are of a humble heart. It's the danger in the house of God that we face today, where we have to be careful that we don't live the same way as the Pharisee. Es un peligro, hermanos, llegar a la casa del Señor y los que están en la casa de Dios, caminando en la iglesia como hijos de Dios, siendo ellos siervos de Dios, siendo cristianos, y en este ministerio, como muchos ministerios, hay también creyentes o gente que camina con el Señor, que dicen son cristianos, hijos de Dios, que también tienen soberbia y arrogancia en vez de humillación en su corazón. Aún en este tiempo, hermano, existen muchos. Por eso aquí el Señor Jesucristo habla de esta parábola, para darnos el ejemplo, para que nosotros podamos entender la diferencia entre un corazón humillado y un corazón lleno de soberbia. That we ask the Lord to help us. Because today, one of the greatest enemies in the church today is not the devil that's waiting outside. It's pridefulness that gets into the hearts of many people in the church. It splits churches. It harms believers. It weakens our ministry. And it can make the house of God look more like a battlefield of war than a family in Christ that it should be. Hoy en día, hermanos, es uno de los peores enemigos, aparte del diablo, para los hijos de Dios, la iglesia, el ministerio, es la soberbia y la arrogancia. Muchos dicen, el diablo, hay que cuidarnos del diablo, pero hay que cuidarnos también de uno mismo, de no caer en esas trampas de la carne, de la naturaleza del hombre, porque hoy en día, hermanos, muchos están cayendo en esa trampa y así dicen servir al Señor, y ese es un peligro. As we see here, what we read here earlier in verse 11, that we read
And what does it explain to us in verse 11? Let's read it one more time. Verse 11. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even at this publican. Vemos en qué dice una vez más el verso 11, hermano. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué vemos en este verso, no? Del fariseo? Del orgullo, la soberbia, la arrogancia, esos gente que se hagan religiosos, pero no espirituales, no justificados delante de Dios. Así como dice en verso 14, os digo que este descendió a su casa justificado. Hablando de quién? Del publicano, por la forma que se presentó y oró delante de Dios. Por eso vemos, ay, sí, y ya uno puede presentarse y hablar, y Dios, gracias, y yo esto, y gracias porque Dios, pero eso nomás es ser religiosos. Así como una ocasión que alguien me preguntó a mí, ¿tú eres muy religioso? Y yo le dije, no. Y me dijeron, ¿qué no eres pastor? Le dije, sí. Pues que no tienes que ser religioso para ser pastor. No, le dije. Entonces, ¿cómo le haces? Le dije, porque soy espiritual. No creo en la religión, porque la religión no salva a nadie, le dije a este hombre. Y se quedó sorprendido. Dice, ¿qué es la diferencia entre ser espiritual y ser religioso? Pero aquí lo podemos ver, hermanos. Dios lo explica aquí, qué es la diferencia entre la humillación y la soberbia. Hay mucha diferencia. Se puede oír bien, porque hay sí mucha gente que dice, y muchos le ponen título a una iglesia, le llaman religious organization. Cuando estamos una organización religiosa, cuando nos registramos con el gobierno federal, le ponen a uno una organización religiosa. Así lo titulan. Pero la religión, hermanos, nosotros sabemos que nos salva. Es la espiritualidad de uno lo que nos salva. Cómo nos conectamos con Dios, no la religión. Yo me acuerdo cuando hicimos todos los documentos para registro federal, le pude ahí en el registro, en la forma que nos pusieron título y nos cambiaron de charitable organization a un charitable organization, que somos no una organización religiosa, pero una organización que da caridad al pueblo. Así nos titulan en nuestro registro aquí en este país. Gracias a Dios, hermanos, que pudimos estar bajo este título, no como muchas iglesias, religious organization, porque entendemos la religión. Usted y yo sabemos, hermano, la religión no salva a nadie, porque ser hijo de Dios no es una religión, porque la religión es algo que no hay espiritualidad, es algo que es comparado a este fariseo. Yo diezmo, yo oro, yo ayuno, yo me congrego y ya, yo soy religioso, pero no hay ninguna conexión espiritual con Dios. ¿Qué le faltaba a este fariseo? Estar lleno del Espíritu Santo. Le faltaba. Por eso él nomás se caía sobre ¿qué? La religión. Yo soy un religioso. Por eso podemos estar seguros, hermanos, cuando alguien nos pregunte un día, ¿tú eres muy religioso? Decir no. Y no sentirnos mal, porque uno va a decir, ay, ¿a poco? ¿Que no sirves a Dios? ¿Que no dices que eres cristiano? Pero hermanos, uno no tiene nada que ver con la otra. La religión no tiene que ver nada con la espiritualidad. Nosotros cuando nos preguntan podemos decir, soy espiritual, tengo una conexión espiritual con Dios. Yo creo en la espiritualidad porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de mí. Y eso es lo que me guía, eso es lo que me habla, eso es lo que me salva. No la religión, no una institución, no un edificio, una iglesia, un ministerio que solamente es hecho de paredes, hecho de material físico. Eso no nos va a salvar, hermano. Lo que estamos adentro es la casa de Dios. ¿Qué quiere significar? Que en Dios mismo, nosotros en Dios y Dios en nosotros. ¿Y qué forma eso? Es por lo espiritual, por el Espíritu Santo. No está hablando de nada físico. Cuando hablamos de la religión, es nomás algo físico.
Yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo ayuno. Si no se hace el ayuno y usted no da su ofrenda de corazón, ¿de qué nos sirve? De nada. Usted puede ayunar por 40 días, pero si no lo hace con un corazón humillado delante de Dios, de nada sirve ese ayuno. Si nomás lo está haciendo para que poder decir, ay hermanos, les quiero decir que pude ayunar por 40 días. Nomás por eso, si se hace por esa razón, de nada sirve. O si hermanos, quiero decirles que yo pude dar $10,000 de ofrenda y quiero que todos sepan, gracias a Dios. Hermanos, pero si no lo hicimos de corazón, de nada sirve. ¿Cuánto puede ser? $100,000 no nos va a servir en nuestra vida espiritual si no lo hicimos de un corazón humillado. La soberbia, la arrogancia es uno de los peores enemigos para los hijos de Dios, para nosotros en la iglesia. Algunas veces nosotros mismos somos más un peligro para nuestra vida espiritual que el mismo diablo cuando no nos cuidamos. That's why we read here and we understand the church today is in danger of the pride that it's inside the church, that we should be aware of it. We should meditate on it, and we should ask the Lord to help us, because a lot of times we don't understand if we're prideful or we're arrogant in the eyes of God. We need God's help to show us, to be humble, as the Word of God tells us that that's what God is looking for, a humble heart. So we see here, as we read verse 7, pride makes people not religious, but righteous. So we don't want to be religious. What do we want? We want to be children of God that are righteous, that are right in the eyes of the Lord, that are humble people. That's why we look at these verses and we see here. Let's turn to the book of Psalms chapter 51. Miremos el libro de Salmos capítulo 51. Dice aquí, verso 17. If we look at book of Psalms chapter 51 verse 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que habla el Señor. Eso es lo que habla su palabra. If we look here, God is looking for a broken and contrite heart. According to verse 17, it says here, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, thou wilt not despise. ¿Qué es lo que nos habla el Señor, hermanos? Lo dice muy directo. Los sacrificios de Dios son que el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. That's what God is looking for in our lives. Not pridefulness, not arrogance, but a contrite heart, a broken spirit, a lowly spirit. As we read earlier in the book of Luke of this publican who came before the Lord, that couldn't even lift up his eyes to see the heavens because of his humble heart and his own understanding of his sinful nature in the eyes of God. And what did he do? Lord, forgive me because I'm a sinner. Recognizing his place. That's the great difference that we see in just that short parable in the book of Luke of these two men that presented themselves supposedly the same in the house of God. One, a righteous man, the other one, a religious man. What do we want? That the Lord help us not to be the religious man, no, to be the righteous man. The one that the Lord sees as a contrite heart, a humble heart. That's what we're after. Con la ayuda de Dios, eso es lo que queremos, hermanos. Queremos ser no como el ejemplo del fariseo, pero del publicano. El que se fue justificado, dice la palabra de Dios, descendió a su casa justificado antes que el otro. Eso es lo que nosotros pedimos al Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Que estamos en tiempos peligrosos para los hijos de Dios y queremos presentarnos delante de Dios con un corazón, como leemos, un corazón contrito, un corazón, un espíritu quebrantado. Pero hoy en día, hermanos, hay muchos que batallan en eso.
Y queremos que el Señor nos ayude para que no seamos, porque vamos a batallar en muchas cosas como hijos de Dios, pero que no sea en la soberbia y la arrogancia. Porque el Señor rechaza. El Señor nos va a rechazar. Let's look in the book of Proverbs, en el libro de Proverbios, capítulo 16. In the book of Proverbs, chapter 16, there's a verse here that we can read that many are aware of. Uno que muchos han leído ese Proverbios, capítulo 16, verso 18. Dice, antes del quebrantamiento es que la soberbia. Y antes de la caída, ¿qué dice? La altivez de espíritu. Here it says, pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Es lo que puede suceder en la vida de muchos cristianos. Un creyente que Dios no puede corregir es un creyente que Dios no puede usar, hermanos. Si Dios, no nos dejamos que Dios corrija nuestro pecado, nuestro error de soberbia y arrogancia, Dios no nos puede usar. Porque eso viene de la naturaleza del hombre. Así nace uno, en esta carne natural, con soberbia y arrogancia. Pero cuando entramos con el Señor, cuando entregamos nuestra vida a Dios y reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y le pedimos perdón, entonces el Espíritu Santo entró en nosotros, el Espíritu de Dios, y nos quitó esa naturaleza. No quiere decir que ya no podemos ser soberbios o arrogantes, quiere decir que el Espíritu Santo lo aplacó, amortiguó ese sentir en el Hijo de Dios. Porque mientras que estamos en esta carne, hermano, existe esto en la carne. Pero el Espíritu de Dios no lo deja que sobresalga en nuestra vida, en nuestro corazón. Lo tiene en un lugar donde podemos, como hijos de Dios, caminar y servir a Dios. No quiere decir, oh, ya, nunca puede ser uno arrogante. Sí, si uno se descuida, hermanos, los hijos de Dios pueden volver a ese sentir. Pero aquí leímos en verso 18, y una vez más, antes del quebrantamiento es la soberbia. Pride goeth before destruction. Quiere decir, si antes que caiga, es porque la soberbia promueve la caída del Hijo de Dios. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. Y verso 19 lo podemos leer todos. Dice, mejor es que, hermanos, humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Better it is to be of a humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. Es mejor humillarnos en el espíritu con los humildes. ¿De qué refiere los humildes? Los hijos de Dios, los que son de espíritu, los que son obedientes. As we read here in verse 18 and we go to 19, it says, better is to be of a humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. Es mejor estar entre el pueblo de Dios, los humildes de espíritu, entre los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios. Es mejor estar entre el pueblo de Dios que estar allá, que están en fiesta, que están pura ganancia, pura victoria, todos esos movidos, todo. Es como hoy en día, que es domingo, hay mucha gente que se dedica este día a los deportes, que va a jugar tal equipo y va a jugar el otro, y todo el día se la pasan y planean y ven el deporte y se juntan y hacen comida y que se ríen y se dan abrazos y gritan por un equipo que no tiene nada que ver con nada. Yo no digo que a nadie le guste un deporte, no hay nada mal con el deporte, es lo que uno pone su corazón en esas cosas que lo hace mal para los hijos de Dios.
Pero así hay muchas personas que se juntan en vez de decir, voy a irme a la iglesia, voy a ir a buscar de Dios, voy a escuchar palabra, voy a orar, voy a darle gracias a Dios, voy a juntarme con los hermanos. No, mejor voy a ir allá y vamos a tener fiesta y vamos a celebrar y vamos a esto y lo otro. Hacen esa diferencia de sentir, allá mejor estoy con ellos que con los humildes de espíritu. Es lo que Dios nos enseña, hermanos, que para los hijos de Dios es otra vida completa para los hijos de Dios que para el resto del mundo. Y tenemos que tener una sola vida delante de Dios. No podemos tener dos vidas, así como se habla la palabra de Dios que no se puede vivir y servir a dos señores. Nomás podemos servir a Dios. Tenemos que poder ser esa diferencia en nuestra vida. Vamos al libro de Mateo. Let's turn to the book of Matthew and let's read a verse here in the book of Matthew. We turn our Bible. Regresamos ahí cerca de Lucas. Vamos al libro de Mateo. Vamos a ver una escritura aquí que habla en el capítulo 6. There's a scripture here in the book of Matthew chapter 6 that we can look at that talks about pride turns worship into performance, as we see in many churches today. Of the performance of people think that they're worshiping God, but what are they doing? They're putting on a performance, as the people put on a performance for the world. But we're not performing here for the world. We're worshiping the Lord. Aquí en el libro de Mateo capítulo 6, verso 1, hermanos. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendráis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y dice verso 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los... ¿Qué dice esa palabra, hermanos? No me gusta decirlo, por eso mejor que ustedes lo digan. Dice, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace, ¿qué, hermanos? Tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto, hablando de la ofrenda, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. ¿Qué habla eso, hermano? Que si nosotros queremos que Dios nos ensalce, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos. No tenemos que nosotros ensalzarnos nosotros mismos, decir, mira todo lo que yo puedo hacer, mira cómo yo puedo hablar mejor que otros, mira cómo yo puedo servir a Dios mejor que otros, mira cómo yo puedo dar mejor que otros. Mira, así lo que ha hablado del fariseo, el publicano, en el libro que leímos en Lucas. No, pero si queremos que Dios nos ensalce, entonces humillarnos. Y a su tiempo, a su forma, como Dios desea ensalzar a alguien, lo va a hacer. Verse 6, we can read it starting verse 1. It says, take heed that you do not your alms before men. Meaning, you want a performance. You perform for the world to be seen of them. Otherwise, ye have no reward of your Father which is in heaven. What does it speak about? It speaks about a worship compared to a performance. Because we see in many churches today, I've seen in many churches, I've seen online and in person, instead of doing a worship service to the Lord, the ones who play instruments, that sing, that help in the chorus, that are up in the front, that do all the worship service, that help lead the worship service, instead of doing a worship service, they're doing a what? A performance. They're up there, they're supposedly so spiritual, but what do they want? They want all the attention to everybody. Oh, look how nice they sang. Oh, look how they worshiped. Oh, look how they're not doing it for the Lord. They're doing it for the people. And we've always been taught our worship has to go where? To God. Always. All our worship. When we pray, when we worship, when we sing, everything we do is for the honor and the praise of God. Not for anybody else, not for man, not to put a performance on, not for others to see us and go, oh, look how spiritual they look. Oh, look how crying. Oh, it's not for the world. And this is what
speaks about here in this verse. Take heed that you do not your alms, meaning your worship, before men, to be seen of them. Otherwise you have no reward of your Father which is in heaven. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Entonces, hermanos, ¿qué habla? De poder alabar al Señor, glorificarlo, no para el hombre, no para que miren, oh, mira cómo cantó, mira cómo lloró, mira cómo oró. No, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Porque es lo que muchos quieren hacer. Voy a poner aquí, cantar y hablar y decir y orar para que hoy se quedan conmigo todos. Híjole, que cómo lo hace el hermano. ¿Por qué? Porque eso solamente es soberbia y arrogancia. Porque lo que estamos haciendo, honrando al Señor, glorificando a Dios, es para ofrecérselo solo a Dios. Si cantamos, si oramos, si danzamos, todo lo que se hace aquí es para la honra y gloria de Dios, no para nosotros mismos, no para impresionar a otros, no para impresionar al mundo, no para decir, mírenme a mí como yo lo hago. Es para honrar y glorificar a Dios. Y eso es lo que habla aquí en verso 1. Para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que si estamos aquí para alabar y decimos a Dios, pero queremos dar que todos nos miren, no está yendo a Dios, está yendo a los que nos miran. Así como los que ponen un drama, que uno va y paga y está ahí el escenario y hacen y gritan o lloran y cantan o lo que van a hacer, y la gente paga, es para la gente que va y paga. Por eso lo hacen. Y por eso uno va y paga. Yo quiero ver a ver qué van a hacer. Eso está bien en el mundo, ¿no? Pero no se interpreta bien para los hijos de Dios. ¿Cómo se compara una vez más con lo mismo que leímos en el libro de Lucas, del fariseo? Él, ¿qué decía? Hablaba a él mismo, no a Dios, que oraba. Ay, qué bueno que no soy como este pobre y el otro miserable. Qué bueno que no soy como esos. Eso nomás para que lo escuchen y lo vean y digan, oh, la arrogancia, la soberbia. Por eso, hermanos, qué importante es que Dios nos ayude y que Dios nos llene de Espíritu Santo para que podamos tener un corazón contrito, un espíritu quebrantado para Dios, humillados delante de Dios, para que Dios pueda recibir lo que nosotros le ofrecemos a Él. Si sea en canto, si sea en oración, si sea en ofrenda, que Dios lo reciba y nos bendiga por nuestro sacrificio a Dios. Pero si nosotros estamos llenos de soberbia y arrogancia, ¿cómo? ¿Cómo vamos a ofrecerle? Dice la palabra de Dios de poder ofrecerle algo agradable a Él. Pero si no es con un corazón contrito, un corazón humillado, un espíritu quebrantado, ¿cómo va a ser agradable para Dios? No es posible. Y no lo puede recibir. En vez de recibirlo, lo rechaza el Señor. Y es lo que vemos en la palabra de Dios. So that's what we see in the Word of God. The Word of God says, take heed that you do not your alms before men, to be seen of them, to be approved by them. Because that's what a lot of people want, is applause. Adulation. ¿Verdad? Cuando gente pone un show, hermanos, ¿qué espera? Que lo aplauden. Ay, qué bonito, qué suave canta. Todo y la persona que está enfrente, pues le da gusto que le están aplaudando todos, y dice, a ver, apláudenme más, porque eso es lo que está buscando. Pero el Hijo de Dios, hermanos, cuando venimos delante de Dios, es lo contrario. Estamos buscando ¿qué? Agradar a Dios, glorificar a Dios, honrar a Dios. No nosotros mismos, pero a Dios. We're looking what? To not put a performance on for the Lord with our lives, what we do, but worship our God with our actions, with our words, with our testimony. That's what God wants. That's what He's looking for, a contrite heart. And that's why we ask God all the time, Lord, help me, as we read the Word of God. We continue to read, and we understand that pride brings God to opposition. But it says here in His Word in the book of James chapter 4, if we can open our Bibles, it says, but humility brings God's approval. Si vemos en el libro de Santiago,
Let's look in the book of James chapter 4, en el libro de Santiago capítulo 4. Y empezamos en el verso 6. Let's look at chapter 4, verse 6 in the book of James. Santiago capítulo 4, empezando verso 6. Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los humildes. No. ¿Qué dice, hermano? Soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Verse 6 says, but he giveth more grace. Wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. So those children of God that say they're children of God that are very proudful, are very arrogant, are filled with pride, the word of God says that God resisteth them. You can't get close to God if you have a heart full of pride. God will resist you. He will not let you be in His presence. You will not be used by God. He will not fill you with His Holy Spirit. He will not bless you. When the Word of God says resist it, meaning you receive nothing from God because of a prideful heart. In verse 7, we can continue reading. It says, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Draw nigh, or what does it mean? Draw close to God and He will draw you close. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. The warning that the Lord says in those last words, cleanse your hands, meaning don't be sinning. And it says, purify your hearts with what? With humbleness of the spirit. And to who is it referring to? Ye double-minded. The hypocrites. That's what the Lord is speaking to. The hypocrite. Aquí cuando leemos en verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, cuando Dios resiste a los soberbios, quiere decir que uno que dice ser hijo de Dios y es soberbio, no se puede acercar a Dios y no puede recibir nada de Dios. No puede recibir la protección de Dios. No puede estar en el Espíritu de Dios. No puede ser guiado por Dios. Si Dios te resiste, ¿cómo vas a ser hijo de Dios? Hay muchos que así piensan. Yo soy hijo de Dios, pero están llenos de soberbio y arrogancia. Hermanos, pero la palabra de Dios, que Dios, ¿qué dice? En verso 6. Resiste, rechaza a los soberbios. Entonces no podemos estar cerca de Dios si estamos llenos de soberbia, de arrogancia. No podemos estar cerca de Dios y no podemos ser usados por Dios. Y Dios no puede estar morando en nosotros si estamos llenos de soberbia. Entonces, ¿qué dice el Señor? Verso 7, dice su palabra, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huid de vosotros. Ahí cuando dice resistir al diablo, hermanos, tenemos que entender también lo que dice Dios. No pelear contra el diablo, resistirlo y huir. ¿Qué nos ayuda? Dios pelea contra el diablo, no nosotros. Tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios para poder nosotros resistir al diablo y huir de vosotros. Y luego dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, aquí le habla a los pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Es lo que habla la palabra de Dios sobre la soberbia. Es muy claro lo que Dios habla sobre la soberbia. Yo quiero que podamos recordar una escritura que todos en un tiempo hemos leído. Vamos a dar vuelta aquí. Ya allá se oye, ya están adorando a Dios con mucha intensidad. Pero nos recordamos de adorar a Dios viene del Espíritu, hermanos, no viene de lo de afuera. Es importante entenderlo, porque muchos no lo entienden. Cuando nuestro hermano Efraín Sr. daba la enseñanza y la explicación de los hijos de Dios violentos, no hablaba lo de afuera, que vamos a tumbar las puertas y quebrar esto y a gritar, y no hablaba de eso. No refería a cristianos violentos. ¿A qué refería violentos, cristianos violentos?
espirituales, espiritualmente hablando, que son de un corazón humillado, quebrantado, un corazón para servir con amor a Dios y a los hijos de Dios, para poder servir al Señor con todas las fuerzas, con toda la mente, con toda nuestra alma. Un hijo de Dios que quiere decir que es violento espiritualmente, muchas de esas cosas muchos no hacen. Entonces creen que vamos a brincar tanto, mi cabeza va a pegar el techo. Con eso estoy diciendo, hermano, son cosas de niños, son cosas de lo que los niños no entienden todavía. Pero los que somos hijos de Dios ya entendemos que lo que hacemos por fuera no es lo que Dios está mirando solamente, pero qué es lo que más examina el Señor, es el corazón de sus hijos, qué es lo que tenemos dentro, es lo que está buscando. Y aquí quiero que podamos recordarnos de esta escritura en el libro de Daniel capítulo 4, que yo sé que todos se recuerdan del rey Nebuchadnezzar. I think all of us remember the King Nebuchadnezzar. I don't know, Brother Fabian, if you remember the scripture, if you read about King Nebuchadnezzar before. So I'm glad we can speak about it, because for Brother Fabian or others that maybe never have read this portion of the Bible, it's very important for us, because it speaks about, on the topic that we're speaking about, a humble heart, of not being arrogant, not being prideful. It speaks on this, King Nebuchadnezzar, ¿verdad? Qué importante es cuando leímos esta escritura que habla del rey Nebuchadnezzar. Nomás leímos unos cuantos versos, no vamos a leer todo, pero aquí en capítulo 4, y ahí podemos leer unos cuantos versos. Para hacerlo corto, lo más lo que leímos, verso 29. Y vemos aquí unos cuantos versos. Let's look in the book of Daniel chapter 4 and start in verse 29. Dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Nos recordamos, el rey Nebuchadnezzar era el rey de Babilonia. Y verso 30 dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que ¿quién lo edificó? Dice, hermanos, dice que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Tremendo lo que dice el rey Nebuchadnezzar. Es tremendo, porque refleja directamente lo que hemos leído aquí en el libro de Proverbios capítulo 16 versos 18. Es exactamente lo que aquí pasó con el rey Nebuchadnezzar. Si ven ese en el libro de Proverbios, pueden leerlo una vez más para recordar. We can read it once again in the book of Proverbs. We turn our Bible over to the book of Proverbs. En el libro de Proverbios, si miramos una vez más, verso 18, capítulo 6. No, era 16, me parece, donde leímos. 16, 18, gracias, hermana. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, ¿qué es? La altivez del espíritu. Y nos recuerda, vamos a regresarnos aquí al libro de Daniel, capítulo 4. Estamos leyendo verso 30, dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Tremendo lo que dice el rey Nebuchadnezzar. Dice en verso 30, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nebuchadnezzar, el reino ha sido quitado de ti. Y verso 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación,
y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán, refiriendo a 7 años, pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Tremendo. It was tremendous what happened to King Nebuchadnezzar. Why? Because of pridefulness. Because of arrogance. And it says here in verse 26 that at the end of 12 months, he walked in the palace of the kingdom of Babylon. He walked in and he saw everything that had been built. In verse 30, it says, the king spoke and said, it is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty. Who he was giving all the praise to himself. But we see here that the Word of God teaches us that God had permitted him to do these things. It wasn't because of his own authority and his own power of the King Nebuchadnezzar. It's because the Lord allowed him to do these things. And the Lord doesn't like it when we take away the honor that belongs to him and we place it on ourselves. The Lord doesn't like that. Why? What is it called? Pridefulness, arrogance. When we think we're the ones. That's why we have to be careful in our lives today, because a lot of people might say, well, I'm not like King Nebuchadnezzar. I'm not going to make a kingdom. What do I have to worry about that? But we, as humans today, we do it in the smallest things. Oh, a lot of times you buy yourself something and say, I'm glad I worked so hard all those extra hours and I struggled, but I got what I wanted. That's the same thing what King Nebuchadnezzar did. You're giving yourself the glory. Oh, if I wouldn't have struggled so hard, if I wouldn't go through, I've heard many people have said that. Oh, I struggled so bad. I bled sweat and tears, and I did this and I did that, but I got to what I wanted. That's taken away the honor, the glory from God. What do we do as children of God that we understand? We humble ourselves. We come before the Lord with a contrite and we ask the Lord and we thank the Lord. Thank you, Lord, because you've allowed me to be able to have this, to be able to do this, to be able to go there, to be able to participate, to be able to do whatever it is that the Lord has allowed us to do. And we say, thank you, Lord, because you have made it possible for me. That's what God is looking for. That's what we have, a contrite heart, a humble heart, a broken spirit in the eyes of God. But a lot of people think that we can't fall in the trap that King Nebuchadnezzar, because we're not a king. We don't have a kingdom. We're not going to build a great kingdom and think, well, what does that have to do with me? No, we do it on a small scale. King Nebuchadnezzar did it on a very large scale of being prideful. A lot of people work and earn money and they look at their check. No, all my hard work. There's all my hard work. Look it. A lot of people do that, and unknowingly, unconsciously. That's not what we should do. If we earn money, if you have a job, we got to remember who gave you the job, who allowed you to have it? God. Who gave you the health that you can get up, physical health, mental health, that you can get up every day, that you can get dressed, you can drive your car, you can get to work, you can do your job? Who allowed you to do that? God. Who gave you the mindset to understand that you needed to go to work? A lot of people are so happy. I'm happy. I'm so happy because I am able to pay all my bills. I did it with my hard work. I paid all my bills. But who is allowing us to pay our bills? Who is the owner of all things? As we read here in the book of Adam, God is. This is the lesson that he taught to King Nebuchadnezzar. That's why it says here in verse 32, in the end of verse 32, and they shall drive from thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make thee to eat grass on oxen, and 7 times 7 years shall pass over thee, until thou know that the Most High, referring to God, ruleth in the kingdom of men here on earth, and giveth it to whomsoever he will. He's a sovereign God. Until King Nebuchadnezzar could recognize that God is a sovereign God, 7 years. He was going to be walking like an animal on 4. What happened? The king of Babylon, he grew arrogant about what his vast empire, his attributes of his achievements, saying, it's all about me, solely to his own power. I did all this. And it was in a moment of boastfulness
What had happened? God humbled him, causing him to do what? Lose his sanity and to live like an animal. In the Word of God, it says he lived like an animal. He went on all 4 feet. He didn't walk on his 2 feet. He was like an animal on 4 feet. His nails grew long. His hair grew out. He lost his mind. He couldn't recognize the greatness of God. He humbled him. What did the Lord allow? 7 years. Why? Because of his boastfulness, of his pridefulness, that he said, all the glory to me. What did God do? He reminded him, God is a sovereign God. What does a sovereign God mean? God is the one that decides what happens on this earth, not us. You can work real hard. You can work overtime. And you can say, I'm going to save up money and I'm going to buy this. But at the end of all that, if you're able to do it, it's because God allowed it to do it. Not because you worked so hard, because you woke up so early, you worked so late, you took your vitamins and you said your prayers and I'm going to do this and God allows us on this day. If we're here this morning, not because I made my mind, I put a mindset, I'm going to be in church today, because God allowed that to work in our minds through his Holy Spirit. I need to go to the house of the Lord. I need to worship the Lord. I need to hear his word. I need of God. We go back to the parable of the Pharisee and the publican. We see the great difference. They both showed up to the house of God, but one showed up to the house of God with a prideful heart. The other one with a contrite heart, a humble heart. That's what God is seeking. Aquí vemos que este rey Nabucodonosor, que hizo, se levantó, se vio lo que se había construido en un momento de soberbia. ¿Qué dice? Oh, mira todo lo que yo he construido. ¿Y qué permitió el Señor? Que viviera como un animal. Perdió su mente. En vez de caminar en 2 pies, estaba como un animal en 4. Comiendo, ¿qué? Dice la palabra de Dios, las hierbas. Perdió su mente. Eso es lo que Dios permitió para que el rey Nabucodonosor podía entender que Dios es un Dios que soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Que Dios hace como Él quiere. En este mundo, Él hace como Él quiere. No somos nosotros que decidimos. Como muchos dicen, pues yo trabajé bien difícil, hermano. Yo trabajé muchas horas. Yo me levanté temprano, me dormí tarde para poder juntar dinero y comprarme este carro. Yo lo hice. Eso es mentira. Un hijo de Dios no va a decir eso, porque un hijo de Dios reconocemos que si algo somos, algo tenemos, algo podemos hacer, es porque Dios lo ha permitido, no porque nosotros lo hemos hecho. Gloria a Dios. Toda la gloria es para Dios siempre. Los hijos de Dios que han entendido, hemos recibido palabra, mensaje de Dios, se nos ha enseñado, entendemos que no somos nosotros, es Dios. En todo es Dios. Y eso es lo que uno de las cosas que pasa mucho en hijos de Dios, es la lucha para los hijos de Dios contra ¿qué? La soberbia y la arrogancia. Hoy en día, igual que vemos aquí la palabra de Dios del rey Nabucodonosor. Por eso tenemos que cuidarnos, porque uno va a decir, pues yo no tengo el lugar del rey Nabucodonosor, yo no tengo un reinado, yo no hice nada, ¿cómo yo voy a caer en eso? No, hermanos, en lo más cosas más simples caemos nosotros hoy en este día. Si hacemos algo y nos aplauden, ay, luego se nos sube, todos me aplauden, les gustó lo que hice. Cualquier cosa que hacemos, ¿cómo hacen a los niños, hermanos? Cuando están chiquitos nuestros hijos, ¿cómo les hacemos? Unas veces bien, otras veces le hacemos mal, porque hacen cualquier cosita. Pudo levantar su cuchara, levantó su cuchara, hermano, y el niño cree, a todos me tienen que aplaudir. Y después voy a recoger eso y le enseña al papá, está esperando que le aplaudan. Aún cuando van al baño, ya aprenden por fin, después, para quitarle los pañales, para no estar ahí limpiando tan grandes. Y después, vamos a hacerte una fiesta, traer toda la familia, porque aprendió ya no tener que usar pañales. Y después, ¿qué pasa en esos niños que van creciendo, hermano? Eso es lo que quieren cada vez que van creciendo. Los años pasan y están buscando y se sienten. Y hay muchos en el mundo hoy en día, así anda mucha gente, llenos de soberbia, llenos de arrogancia. Quieren que todo el mundo ve atletas profesionales,
ve cantantes famosos, ve todo quieren, y nadie que se les acerque, no, muévanlos todos, voy a caminar por aquí. Y si la gente hay que, sus admiradores ni siquiera voltean para verlos, porque están llenos de tanta soberbia. ¿Por qué? Porque siempre se les ha aplaudido, siempre la gente los ha querido, quiero un foto. No, yo he visto que enseñan actores y les piden un foto. Yo ya no tomo fotos con nadie. ¿Quién son ellos? Un humano igual que todos los que estamos aquí, hermano. No son mejor que uno ni peor que uno. Somos todos humanos viviendo en esta carne. Pero ¿qué les ha entrado? Una soberbia, una arrogancia. ¿Por qué? Porque se les ha ensalzado a esas personas. Entonces ellos mismos ya se la creyeron, que son alguien especial. Ellos mismos ya se la creen. Hay cantantes, hermano, yo veo unos cantantes en español, ni se le entienden los cantos. Una cosa que es una tonteras que cantan. Y la gente va, y yo digo, ¿qué es lo que aplauden? Y ese cantante, se siente rey del mundo. Unos jóvenes que ni siquiera saben amarrar sus cintas, pero ahí andan con una arrogancia, que sabenlo todo, nadie les puede decir nada. No se me acerquen, soy alguien tan especial. Pero eso también, ese peligro, también entra en la iglesia. Entre muchos dicen ser hijos de Dios, y lo peor de todo, hermanos, es cuando entra la arrogancia y la soberbia entre los que predican la palabra de Dios, entre los pastores ministros. Es de lo peor que uno que predique la palabra de Dios esté lleno de su propia arrogancia y soberbia, porque también entra en pastores, hermanos. Cuando predican se sienten, se inflan. ¿Qué decía el hermano Efraín Singer? Todos inflados, así como los comparaba a los guajolotes. Porque si usted ha visto un guajolote, hermano, ¿verdad? Cuando lo ve de cara, pues tiene un cierto, pues se mira bonito y luego extiende las alas. Pero cuando lo ve de enfrente, cuando lo mira de enfrente, se mira bonito. Y muchas veces cuando lo ponen para el día de Thanksgiving, que apenas pasó, ponen y lo pueden poner en el cuadro aquí, los pintan así con todos los colores bonitos, y ahí está el guajolote. Pero no lo ponen de reversa. Hay una razón por qué no lo ponen del otro lado, porque ahí nadie quiere mirar eso, no está bonito. Y es lo que pasa con hijos de Dios, como se nos enseñó y se nos habló, y yo sí lo entiendo. Se hacen guajolotes de acá enfrente. Mira el hermano, mira qué bueno hermano, cómo sirve a Dios, cómo ora, cómo canta, cómo predica, cómo esto, cómo ofrenda. Pero denle la vuelta al guajolote y va a ver la realidad. No es bonito. Y ese es el peligro para hijos de Dios, pero peor para los que se dicen ser pastores y ministros. Servir al Señor, querer servir al Señor con un corazón lleno de soberbia y arrogancia, que hoy en día existe, hermano, en todos lugares existe. Tristemente existe entre los hijos de Dios, entre las organizaciones, entre los ministerios, entre las iglesias, existe ese tipo de cristiano. Pero hermanos, no tiene que ser igual para todos. Nosotros podemos decidir, yo no. Si otros quieren, allá ellos, pero yo no. Yo me voy a guardar, yo voy a buscar de Dios, yo me voy a humillar. Yo voy a hacer de un corazón contrito, un corazón humillado. Yo voy a hacer de un sentir de amar a Dios, de servir al Señor, un corazón, como cantamos hace unos minutos, sincero. Es lo que yo voy a escoger de Dios. Dios nos ha dado, hermanos, la habilidad de ¿qué? De escoger, de servir al Señor y cómo servirle. Dios nos da ese privilegio, que Dios nos presenta. Esto es lo que yo demando de ti, esto es lo que yo pido de ti. ¿Y qué hace Dios? Nos permite escoger eso. Pero también Dios permite a los que no quieren, que los que son de doble mente, que escojan lo otro, lo contrario a Dios, lo que dice la palabra de Dios, que Dios resiste. Dios también, tú quieres escoger, escógelo.
Pero después no podemos decir que somos hijos de Dios. No podemos decir que estamos llenos del Espíritu de Dios. No podemos decir que el fruto de Dios está en nosotros. No podemos, porque dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio. Y Dios acerca a ¿quién? Al que está humilde de corazón. Entonces, hermanos, en este tiempo que vivimos, muchas veces siempre se habla el enemigo de la iglesia es el diablo. Y sí, claro, eso es verdad. Pero también, unas veces, nosotros mismos podemos ser peor enemigo de nosotros mismos que el mismo diablo. Cuando nosotros no queremos caminar con humillación, cuando nosotros no queremos estar en un corazón sincero. Por eso le pedimos todos los días, gracias a Dios, ayúdame, Señor, cuida mi corazón, mi mente. Me acuerdo hace unas semanas atrás que estuve visitando al hermano Justino. Estábamos ahí en San Marcos, un servicio con el hermano Martimiano, y una de las cosas que mencionó el hermano Justino, una de las escrituras que habló es: cuídate de ti mismo. No sé si los que lo estuvieron ahí o los que lo vieron se pueden recordar, pero él mencionó esa escritura: cuídate de ti mismo, dice la palabra de Dios. Y así tenemos que ser, hermanos, cuidarnos de nosotros mismos, no caer en esas trampas del enemigo, no caer en la soberbia. Y muchos dicen: ay, pero no, yo soy pobre, casi ni tengo dinero para comer, casi no tengo eso, no tengo casa, no tengo carros, no. Y creen: yo no puedo tener soberbia, yo no puedo ser arrogante. No, hermano, esa es otra mentira del diablo, que muchos también creen. Oh, ese es cristiano, ese es pastor, ¿cómo va a ser arrogante? ¿Cómo va a tener soberbia? Mira cómo predica, hasta le sale una lágrima. Esa es mentira del diablo, hermano. Pero muchos lo creen. Muchos lo creen. Así como ven personas cuando han ido a otros países que son más pobres que aquí y han viajado, y los que han viajado a otros países ven personas todo mal vestido, la ropa rota, y dicen: ay, qué humilde persona. Pero pónganse a hablar con esas personas, hermano. Yo lo he hecho, yo lo he comprobado, para comprobar que el vestuario, la apariencia, no quiere decir humillación. No se conecta. Yo he hablado con personas, aún señoras, que han estado ahí todo así humildemente vestidos, en otra palabra diciendo pobremente vestidos, pero sacan unas palabrotas que lo dejan a uno como cristiano hasta da vergüenza. Ahí se descubre que la apariencia física o visual no es lo que habla la palabra de Dios sobre humillación, sobre un corazón humilde. Muchos se lo creen. Ay, pobrecitos, ya les voy a ayudar. No, hombre, yo me acuerdo cuando yo vivía en Tijuana hace algunos años, que ahí hay unos que se visten de blanco, y los que estamos ahí le decimos, no sé si usted los ha visto, todo de blanco están vestidos. Y aquí unas veces se los encuentra uno enfrente de la Walmart, otro lugar, se les dice, allá siempre decían los palomos, ahí andan los palomos, cuídense con los palomos. Y siempre estaban en el carro, venían y me decían cada vez que cruzaba la línea: tienen para Dios, que Dios esto y que Dios lo otro. Hermanos, ellos no tienen nada que ver con Dios. ¿Qué hacen? ¿Qué usan? La apariencia para presentarse. Ay, todo de blanco, hermano, toda la ropa blanco, hasta los zapatos, todo de blanco. Y ahí estaban pidiendo los palomos, ahí vienen los palomos. Hermanos, ellos es una secta, esta gente. Y vivían en una casa gigante, ahí se juntan todos. Y nomás el dinero que juntan es para su líder. No es para Dios, no es para servir a Dios, no es para hacer nada para Dios. Aquí se los encuentra y dice: para Dios, y tienen sus letreros. Yo los veo, aquí los he visto en la Walmart, aquí en Vista. Son los palomos. Pero ¿qué usan, hermanos? La apariencia. Para que uno piense: son gente buena, gente de Dios, gente humilde, gente sincera. Y no es así. Yo me acuerdo que una señora que pedía dinero ahí y tenía niños, no eran ni sus hijos, los rentaba de otra señora para tenerlos ahí en la línea. Eran niños rentados. Y mucha gente que: oye, mira cómo tiene 6, 5 y un bebé aquí llorando, todo mocoso. Pobre niño, hermano. Les pagan a la mamá, se lo renta todo el día, lo tiene ahí. Yo cruzaba 11, 12, 1, 2 de la mañana, ahí estaba el niño, llora ahí. Ni era su hijo. Y si usted lo seguía a su casa, tiene mejor casa que la suya, ni la mía.
porque todo el día están pide, pero mucha gente cree que humildes, que pobres, que esto, que el otro, hay que ayudarles. La apariencia falsa. Y así hay cristianos en la iglesia, se presentan, sean pastores, sean ministros, sean hermanos, hermanas, los que sean, se visten bien, se ponen su corbata, sus trajes, sus estos, y hablan, y oh, Dios, y Dios, y Dios, pura apariencia falsa. Pero lo que cuenta, lo que dice la palabra de Dios y lo que entendemos es lo que está en lo profundo del corazón. Un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón sincero. No soberbia, no arrogancia. Es lo que Dios, Él pone en nosotros y demanda en nosotros. Lo que Él ha puesto, así demanda que hagamos y que vivamos. Por eso, hermanos, tenemos que, Señor, ayúdame, ayúdame. Porque es una trampa del enemigo que muchos pueden caer. Es bien fácil, hermano, no es difícil. Cualquier cosa que alguien nos diga y ya se nos sube. Ay, qué bien se vistió, y que le quedó bien así el traje o el vestido. Ay, qué bonito, qué hermoso. Y ya uno adentro, ay, verdad que sí miro muy hermoso. Luego, hasta uno se lo cree. Y a lo mejor esa persona que nos dice, hermano, hermana, ni siquiera lo está diciendo sinceramente, nomás nos está diciendo nomás para quedar bien. ¿Y qué hace uno? Ay, hasta se va al espejo a ver, ay, pues sí me miro bien. Ya la creímos. Y ya se nos subió la arrogancia. Ya se nos subió la soberbia. Y empezamos, ay, gracias a Dios porque yo no me he visto como tal hermano. Y pobre de él. Yo así. No, hermano, es bien fácil caer. Uno cree que tiene que tener mucho, una mansión y carros y esto para, entonces sí. No, hermano, en lo más sencillo uno puede caer en esa trampa. Por eso es con la ayuda de Dios que podemos, por medio de su Espíritu Santo, podemos nosotros amortiguar todo eso que viene de parte de la carne y no dejarlo, así como cantamos, que yo mengüe para que, ¿qué? Para que Dios crezca en mí. Esto tiene que menguar, hermano. Esto es lo que está aquí, esta carne. Tiene que menguar, tiene que humillarse para que lo de Dios sea lo que vive en nosotros. Y así caminar con el Señor. Cuidémonos, hermanos, y demos gracias a Dios. Que si no hemos caído en esa trampa, no es porque no, yo no voy a ser arrogante, yo no voy a ser, yo me cuido. No. Gracias a Dios que su Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda, nos guarda, nos protege para no caer en las manos de esas cosas tan horribles para los hijos de Dios. We thank the Lord. We thank the Lord because as we see here in a moment of boastfulness, as we read here in the book of Daniel about King Nebuchadnezzar, just in a moment of boastfulness, what happened? He lifted himself up with his arrogance. He looked at the vast empire that was built, and even is recorded in the Bible what a vast empire it was. And what did he say? He didn't say, thank you, Lord, because what you have allowed to be built, this vast empire, this great empire. No, he looked at himself and says, in a moment of ultimate, look at everything I've built. Look at what I've done. In that moment, what happened? The Lord humbled him. This is what the Word of God says. And it caused him to lose his sanity, lose his mind. He lost his mind. He turned into an animal. Instead of walking on 2 feet, he walked with his feet in his hands. He wasn't eating food as normally we eat food. He was eating weeds like an animal because he lost his mind. And all due to his pride and to his arrogance and not giving God the honor and the glory. En un momento, hermano, en un momento que salió el rey Nabucodonosor y dijo, mira todo lo que yo he hecho. En ese momento, hermanos, así Dios lo humilló. Perdió su mente, se convirtió en una bestia. Y ahí estaba por 7 años, dice la palabra de Dios, que así Dios lo dejó por 7 años. Hasta que pudo reconocer el rey Nabucodonosor que Dios es un Dios soberano y que Dios es el que único
que tiene la autoridad o el poder de poder hacer algo en este mundo. Solo Dios. Nosotros no necesitamos llegar a ese momento, hermanos, que Dios nos humille. No hay necesidad. No hay necesidad. ¿Para qué? Nosotros antes humillarnos delante de Dios. ¿Para qué vamos a esperar hasta que Dios nos humille? Yo me acuerdo que mi papá me decía a mí, dice, cuídate, no esperes que alguien te tiene que humillar para aprender. Tú mismo humíllate para que no tengas que ser el que Dios te dé una enseñanza en humillación. ¿Para qué? Si tú ya entiendes. Cuídate. Cuídate cómo caminas. Cuídate cómo hablas. Cuídate las cosas que haces. Cuídate. Que sea para la honra y gloria de Dios. No esperes que Dios te tenga que humillar. Tú, humíllate. Mi papá me decía, es peor. Dice, y duele más cuando Dios te tiene que humillar que cuando tú mismo te humillas. Dices, duele más. Y es verdad, hermanos. En nosotros, en nuestra vida, ¿qué le gusta cuando nos tienen que regañar a alguien? Ninguno. Ninguno nos gusta. Desde que somos niños hasta que somos viejos, nadie le gusta que lo tengan que regañar. Nadie. Se siente uno feo. Yo creo aún más feo cuando uno ya está viejo, que lo tienen que regañar de algo que ya uno ya sabe. Es feo. Por eso mejor nosotros delante de Dios, ¿qué hacemos? Mejor me quedo humillado delante de Dios, para que Dios no tenga que venir y bajarme. Así como dicen, bájale los humos a uno, bájale, que ya estás. Sí, a nuestro hermano ya están, se les ha inflado tanto la cabeza que ya están flotando en la iglesia los hermanos, porque tanto que, y hoy en día existe así como hace en el tiempo del rey Nabucodonosor. Hoy en día pues nosotros no vamos a compararnos, no estamos allá donde está el rey Nabucodonosor, no tenemos todo lo que tuvo el rey Nabucodonosor, ese imperio, no, pero en nuestras vidas sencillas, pobres o como queremos decirle, se nos puede entrar ese espíritu de soberbia, ese espíritu de arrogancia en nosotros mismos. Y no tenemos que ser de gente de dinero, no tenemos que ser gente estudiada, no tenemos que ser gente que tenemos esto, que no, hermanos, podemos ser gente con nada y todavía ser arrogantes y soberbios delante de Dios. Pero Dios es bueno y misericordioso. Yo sé que aquí no hay nadie así. Aquí todos somos humildes de corazón. Gracias a Dios, y que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga guiando y podamos seguir en este entendimiento que Dios nos ha dado, que siempre buscar de Dios, buscar su ayuda. Así dice en su palabra, y hay varios versos que si podemos leer bien rápido, ya quiero terminar en esta tarde. Si damos vuelta al segundo libro de Corintios, I'll read the last few verses of how to remove pride from the church, from our hearts. We read a few last verses before we finish up. That way we can have an example, we can keep in our mind and have the Lord help us so we can concentrate on this and meditate on it and ask the Lord to protect us and guide us, that we're not people prideful or arrogant. We're not children of God that are filled with pride or arrogance. We read here in the second book of Corinthians, chapter 13, en el libro Corintios capítulo 13, verso 5. Dice, examínanos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Here the word of God says, how do we help to remove pride from ourselves or from the church? Here it says here, examining yourself, verse 5. The Lord tells us here that we need to examine ourselves. It's like when you get up in the morning, you're going to get ready, go to work, go to school, come to church. You get up, you wash your teeth, you wash your face, comb your hair, you do all those things, get dressed, and then you look at yourself in the mirror and make sure, am I ready to go out of my house? Examining yourselves, whether you be, but this speaks about in our faith, whether you be in faith, prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except how ye be reprobates. Meaning that you, the Lord, resisted you. Examine yourselves. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Así como dice su palabra, examinaos a vosotros mismos
si estáis en la fe. Nosotros mismos sabemos, hermanos, si andamos mal, lo sabemos. Por eso la palabra de Dios dice, ¿quieres saber si tienes soberbia o arrogancia? Examínate tú mismo. Mírate, así como uno. ¿Cómo hacemos todos los días, hermanos? Si va a ir al trabajo, o va a ir a una cita, o va a ir a algún lugar, al estudio, ¿qué se hace uno? Nomás se levanta de la cama y así sale de su casa. Espero que no, ¿verdad? Si no van a llegar aquí en pijamas, como unos llegan a la escuela. Veo unos que llegan así a la escuela y digo, ¿cómo? No se levantaron a tiempo y se fueron en pijamas. Pero ¿qué hace uno, hermano? Se levanta, se prepara, se baña, se lava la cara, los dientes, se peina, se viste, todo hace. Y luego lo último que hace uno, se mira en el espejo para estar seguro. No voy a ir con el pelo parado, no se me quedó mal puesta la camisa. Nos examinamos para nomás para ir al trabajo, para salir a la calle, o salir al trabajo, o salir a la escuela. Nos examinamos, miramos en el espejo. Ok, estoy bien, vámonos. ¿Cómo vamos a nosotros ahora presentarnos delante de Dios? Nomás así. No, la palabra de Dios dice, examínate. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y es importante que dice, examínate a nosotros mismos. Quiere decir que no estemos fijándonos en otros. Ese anda mal, ese también. La hermana Ira como, este no. No, hermanos, el dedo se apunta aquí. Yo estoy bien delante de Dios acá. No si el hermano está bien. Dios sabe de los demás. Pero nosotros tenemos que cuidarnos. Así como dijo el hermano Justino, pastor en Santa María, dice, cuídate de ti mismo. Es lo que necesitamos más, con la ayuda de Dios. That's what we need more. To examine ourselves, to make sure, examine ourselves in the faith, to make sure that we are who we say we are, children of God. Only we know the truth, because only God in ourselves can look into our heart, and we know what's in our heart. If we have a heart to serve God, we can say to everybody, oh yeah, I have a heart to serve God, but nobody else can see inside our heart. So that's why the word of God says, examine yourselves, as we see here in verse 5, whether ye be in the faith. And then it says, prove your own selves. Know ye not your own selves? The question is, for all of us, how that Jesus Christ is in you. We need to know at our own selves that Christ does dwell in us. It says, except ye be reprobates. If God doesn't dwell in us, what does it say? He resists those that are prideful. Because if we're prideful, then God doesn't exist in us. Si nosotros somos soberbios, hermanos, quiere decir que Dios no existe en nosotros, no mora en nosotros. Porque no puede Dios morar. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre las tinieblas y la luz? No tiene nada que ver. Las tinieblas y la luz no pueden convivir, hermanos. No es posible. En este espacio, ¿qué vamos a decir? ¡Ay, qué oscuro está! No podemos decir eso, porque está lleno de luz. Mientras que hay luz aquí en este cuarto, que está prendido, en ese santuario está prendido la luz, hermanos, no podemos decir qué oscuro está. No podemos decir eso, porque esta luz que está prendida, que viene de electricidad, ha sacado la oscuridad. Cuando nosotros llegamos aquí y abrí la puerta, hermano, estaba todo oscuro, y ahí sí puede decir que es oscuro, pero nomás moví los botones ahí y se fue la oscuridad. Así en la palabra de Dios, hermano. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces no debe de existir en nosotros soberbia ni arrogancia, porque la luz de Dios saca todas esas cosas que vienen en las tinieblas. No puede ver junto. Entonces no podemos decir, yo soy hijo de Dios. Así como dice aquí, examínate tú mismo. No puedes decir, yo estoy lleno del Espíritu de Dios, pero estás lleno de soberbia y arrogancia y muchas otras cosas. No puede ver. No puede ser así. Es imposible que la luz de Dios more en nosotros y estemos en tinieblas. No es posible. Es una a la otra. Por eso la palabra de Dios dice, examinándonos nosotros mismos. ¿Que no te conoces? ¿Qué dice aquí? ¿Que no te conoces vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros? Sí lo sabemos, gracias a Dios. Sí lo sabemos, que el Señor Jesucristo mora en nosotros, gracias a Dios. If we look in the book of Ephesians, if you turn the pages over, chapter 2, en el libro de Efesios capítulo 2, aquí hay una escritura que todos conocemos. En verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo sacamos la soberbia, la arrogancia entre nosotros, entre la iglesia, entre los hijos de Dios? Así como dice aquí, reconociendo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque así muchos creen, yo lo he hecho, yo he buscado a Dios, yo me acerqué, así como muchos dicen, yo encontré a Dios. Hermanos, ninguno encontramos a Dios en nuestra vida. La realidad, y todos sabemos, que Dios nos encontró a nosotros. Él nos ha escogido. Nosotros no lo quisimos escoger. Dice la palabra de Dios que Dios vino a este mundo y lo rechazaron. ¿Qué? El pecado. Y nosotros, por nuestra naturaleza, somos pecadores. Pero por su gracia, dice la palabra de Dios, para que no haya una duda, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios mismo. ¿Cómo sacamos la arrogancia y soberbia? Reconociendo a Dios, quién es Dios y quiénes somos nosotros. No es difícil, hermano, que debemos de darle a Dios la honra y la gloria. Quiero terminar aquí en el primer libro de Corintios, capítulo 4. I want to finish here in the first book of Corinthians, chapter 4. En verse 7. Dice, primer libro de Corintios, capítulo 4, verso 7, dice, porque ¿quién te distingue? Es la pregunta. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos y nosotros reinas. Y ojalá reinaseis para que nosotros renacemos también juntamente con vosotros. 1 Corinthians chapter 4 verse 7, it says, for who maketh thee to differ from another? Is the question that we need to answer. And what hast thou that didst not receive? Now if you didst receive it, why dost thou glory as if thou hadst not received it? It's very, very strong wording here. And I leave it to you so you can take it home and meditate on this if you don't understand it. Because there are some that have told me they don't understand very clearly. But here you have to meditate and ask the Lord to show you. This is a way that we take pride out of ourselves, of recognizing what God does in us. That what has been done, the good that is in us, comes from God. Aquí, hermanos, dice en verso 7, y se los dejo para que lo mediten en esto. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Qué nos ha hecho a nosotros diferentes que el mundo? ¿Qué nos distingue como hijos de Dios? ¿Qué? Dios mismo. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? And what hast thou that thou did not receive? Y si lo recibiste, aquí la pregunta dice, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? If thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hadst not received it? Ahí se los dejo, que Dios nos ayude a tener un corazón de siervos, que podamos siempre recordar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, y que podamos nosotros ver qué es para nosotros poder